Escalador y escaladora, si llevas tiempo soñando con encadenar tu primer bloque o vía de 7A o incluso ya encadenas alguno pero no lo tienes asentado y quieres dominar el séptimo grado, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar el paso a paso para poder pasar del sexto al séptimo grado gracias a la evidencia científica. Pero antes de nada, por si no me conoces, me presento rápidamente. Mi nombre es Alejandro Padilla y soy fundador y CEO de Escalada Inteligente, una empresa que se dedica fundamentalmente a ayudar a escaladores, ya sea de quinto, sexto, séptimo, octavo grado, a poder escalar más dificultad, no tener lesiones, ser más fuertes y volver a casa más contentos después de escalar a través de un programa de entrenamiento online. Y esto que te voy a explicar en este vídeo es el método que utilizamos y que está contrastado a través de más de 400 escaladores que hemos entrenado y lo utilizamos siempre y cuando el escalador que empieza a entrenar con nosotros quiera pasar del sexto al séptimo grado. Escaladores como por ejemplo Olga, que cuando empezó a entrenar con nosotros escalaba 6B. Hacía autoentrenamiento por su cuenta y de vez en cuando iba a clases grupales en el rocódromo. Sus valores iniciales en fuerza eran muy bajitos, no tenía mucha fuerza de tracción, no tenía mucha fuerza de agarre y estaba estancada en el 6B. Gracias al uso de este método y a entrenar de manera inteligente pasó del 6B al 7A, acumulando mucho volumen de vías del 6B, 6B+, 6C e incluso 6C+. Pero prefiero que te lo cuente ella en el episodio que grabamos hace unos meses, que te lo dejo por aquí. Además de esto tenemos a Fer, alumno de nuestro programa de entrenamiento, que cuando empezó a escalar con nosotros escalaba en torno al 6B+, 6C. Fer, además de esto, es guía de montaña, pero no sabía cómo planificar muy bien su entrenamiento y siempre hacía sesiones de manera aleatoria y esto le impedía progresar. Gracias a un entrenamiento bien estructurado, Fer a día de hoy está escalando 7C en deportiva y 7B en autoprotección. Pero insisto, prefiero que te lo cuente él en el vídeo que grabamos hace unas semanas que te dejo por aquí. Dicho esto, vamos a arrancar con el vídeo. Pero recuerda, como siempre, darle a like, suscríbete y pincha en la campanita para no perderte de los próximos vídeos o episodios de este podcast. Antes de explicarte el paso a paso para poder escalar séptimo grado y dominarlo, tenemos que hablar claramente de cuáles son los principales factores limitantes de rendimiento en la escalada. A nivel general, podemos decir que existen tres principales factores limitantes de rendimiento en la escalada. El primero, el factor físico, el segundo, el factor técnico-táctico y el tercero y último, el factor psicológico. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de estos tres grandes factores podemos desarrollar incluso más factores dentro de cada uno. Por ejemplo, si nos centramos concretamente dentro de los factores físicos, podemos diferenciar factores limitantes de rendimiento a nivel local del antebrazo, es decir, de la musculatura flexora de los dedos, principal musculatura involucrada en el rendimiento en la escalada, o, por otro lado, factores físicos a nivel general. Vamos a empezar por los factores limitantes de rendimiento a nivel local, musculatura flexora de los dedos. Ahí tendríamos la fuerza máxima de agarre, que como ya sabrás si llevas tiempo escalando es uno de los principales factores limitantes de rendimiento en la escalada. La incapacidad de generar fuerza o de sostener una presa o de quedarte colgado de una presa va a determinar el rendimiento especialmente conforme más nivel escales, básicamente porque la dificultad de una vía o un bloque está determinada entre otros factores, no solo exclusivamente de la profundidad del tamaño de regleta, y conforme más nivel escales, esa profundidad o ese tamaño de regleta suele ser menor y en consecuencia necesitarás más fuerza de agarre. Incluso teniendo en cuenta esta situación. Supón que conocemos a un escalador A y un escalador B. Los dos escaladores son igual de buenos a nivel técnico, son igual de buenos a nivel psicológico y tienen el resto de factores al mismo punto. Lo único que les está limitando es la fuerza de agarre. Uno no podrá realizar ese movimiento, no por la técnica, porque son iguales de buenos, no por la posición,
no por el factor psicológico ni por cualquier otro factor. Lo que le está limitando es la fuerza de agarre. Por otro lado, tenemos dentro de la musculatura flexora de los dedos la resistencia, que numerosas investigaciones han demostrado que es un factor discriminatorio especialmente en escaladores de deportiva de alto nivel. Esto no quiere decir, importante matiz, que en la escalada en bloque la resistencia no sea importante. La tienes que trabajar, pero la tendrás que trabajar de forma diferente y no exactamente igual que un escalador de deportiva. Y por último tendríamos la RFD, que básicamente es la capacidad de generar fuerza en el menor tiempo posible. Y es un factor especialmente determinante en escaladores de bloque, porque el bloque exige estos movimientos que demandan unas necesidades altas de RFD, o incluso para escaladores de deportiva en los cuales en alguna vía hacen algún movimiento que exige tener buenos valores de RFD. Por otro lado, dentro de los factores físicos, como hemos dicho, tenemos la fuerza general, que muchas veces se nos pasa por alto y no lo trabajamos. Ahí podemos englobar la fuerza de tracción, la capacidad de hacer dominadas, que en la escalada, especialmente en la escalada que implica traccionar, quizás en una escalada vertical y de placa o de slab pues no tiene tanta importancia en el rendimiento, pero sí en tu salud, importante el dato, hay que tenerlo en cuenta. Además de esto, la fuerza de empuje, el core, la estabilidad, la fuerza de propulsión, es decir, el tren inferior, las piernas y, dato importante, la movilidad, especialmente en aquellas articulaciones que requieren buena movilidad en este deporte, que son la cadera y el hombro. Ahora te estarás dando cuenta de la cantidad de factores que influyen en el rendimiento de un escalador. Incluso nosotros, los propios entrenadores, en muchas ocasiones nos cuesta, tenemos dudas y sabemos que es un deporte tremendamente difícil de planificar. Pues imagínate una persona que no ha estudiado para ello. Y tan solo estamos hablando hasta ahora de los factores físicos. ¿Qué ocurre del factor técnico-táctico? Que igualmente dentro del factor técnico-táctico podemos desarrollar todavía más factores. Por ejemplo, la eficiencia gestual. Tener una buena eficiencia gestual te va a permitir poder realizar movimientos más económicos, con mayor fluidez y gastando menos energía. Además de esto, podemos añadir otros factores: la visualización y lectura de las vías, la toma de decisiones durante la propia escalada, decidir correctamente en fracciones de segundo puede determinar el éxito en un movimiento o el fracaso. Y por último, la gestión de ritmos y la gestión de reposos, tanto en una vía como en un bloque. Es saber en qué momento, en qué sección tengo que escalar rápido, en qué sección tengo que escalar un poco más controlado, en qué momento tengo que descansar, cuánto tiempo tengo que descansar, en qué posición tengo que descansar. Todo esto, sin duda, son factores limitantes de rendimiento dentro de ese gran bloque factor técnico-táctico. Y para ir terminando, dentro de ese gran bloque de tres factores principales, como hemos dicho, tenemos el factor psicológico, que a su vez dentro de él podemos encontrar más factores. El primero, y el que muchos conocéis seguramente, es la gestión del miedo. El miedo sin duda puede afectar negativamente a la ejecución técnica, a la toma de decisiones y en consecuencia disminuir el rendimiento. De nada sirve que tengas muy desarrollado el factor físico, muy desarrollado el factor técnico-táctico, si a nivel psicológico y especialmente la gestión del miedo la llevas mal. Por otro lado, tenemos la autoeficacia. Básicamente, creencias sobre tu propia capacidad, la capacidad de encadenar. Y por último, aunque dentro del factor psicológico podemos desarrollar más factores, tendríamos la gestión del estrés. Igualmente, el estrés puede afectar negativamente a la concentración, a la ejecución técnica y en consecuencia a tu rendimiento. Bien, y ahora que ya conoces todos los factores limitantes de rendimiento en la escalada, te estarás preguntando: perfecto, Alejandro, ¿qué tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que poner el foco? ¿Y qué debo de priorizar para poder pasar del sexto
al séptimo grado. Bien, pues esto va a depender fundamentalmente de varios factores. Antes de nada, el primer paso que deberías realizar es una valoración. En esa valoración tienes que analizar mediante una batería de test cómo vas en todos los factores limitantes de rendimiento en la escalada, valorar cómo vas a nivel de fuerza de agarre, de resistencia, de RFD, de movilidad, de fuerza de tracción, de técnica, de táctica, a nivel psicológico, absolutamente todo. Y cuando ya tengas esos resultados, ya vas a poder conocer en qué punto estás, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y a partir de ahí tomar la mejor decisión posible para poder pasar del sexto al séptimo grado. Y dentro de esa planificación de entrenamiento hay que tener en cuenta muchísimas cosas, no solo exclusivamente los resultados de los tests. Tendrás que adaptar la planificación a tu disponibilidad, al material y a los objetivos que tengas. Y por eso las tablitas de internet gratuitas o muy baratas no suelen funcionar, primeramente porque no siguen estos criterios. No hay valoración, no hay información de tu disponibilidad, ni tu situación, contexto, objetivos ni material. Cuando ya tenemos toda esta información, podemos planificar el entrenamiento, podemos ya empezar a trabajar y entrenar. Aún así, hay 3 pilares fundamentales que tienes que tener en cuenta para poder progresar del sexto al séptimo grado y dominarlo. Estos 3 pilares sustentan la base de un escalador y es importante que los desarrolles lo mejor posible en esta etapa como escalador. Básicamente son la técnica, dominar la técnica gestual de escalada, que no sea una limitación en esos niveles que estás escalando, que el factor psicológico no te limite y cuando ya tengo todo esto controlado, lo único, entre comillas, que deberías hacer es centrarte en la parte física, que esto se puede hacer paralelamente, y en ser constante, tener paciencia y seguir entrenando durante meses, incluso años. Ahora sí, te voy a enseñar el mapa, el paso a paso que utilizamos con todos nuestros alumnos y esto que te voy a compartir sinceramente es oro, lo hemos diseñado a través de mucho trabajo, mucho estudio científico, trabajando con muchos escaladores y a lo largo de estos años pues con toda la experiencia que hemos ido adquiriendo. Está testado y nos ha permitido ayudar a más de 400 escaladores, especialmente para aquellos escaladores que quieren pasar del sexto al séptimo grado. Así que vamos al lío. Aunque este plan de ruta esté diseñado por nuestros entrenadores y lo ejecutamos con todos los alumnos que trabajamos, tú puedes exactamente utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades. Vamos a empezar. El primer paso es realizarte la siguiente pregunta. ¿Tengo más de 20 vías o bloques entre el 6A y el 6A+ a vista y más de 10 vías o bloques entre el 6B y el 6B+ en menos de 5 intentos en los últimos 6 meses? En los últimos 6 meses no quiere decir que he hecho más de 20 vías entre 6A y 6A+ a vista y más de 10 vías entre 6B y 6B+ ensayado en 5 intentos cuando tenía 20 años y ahora tengo 40. No, en los últimos 6 meses. Ese es tu rendimiento actual y eso es lo que queremos saber. Si la respuesta a esta pregunta es no, puedes seguir los siguientes pasos. Lo que deberías hacer es entrenar al menos 1 o 2 días en el gimnasio, entrenamiento de fuerza en el gimnasio, y esto te va a permitir ser un escalador sano, saludable, reducir la probabilidad de lesión y mejorar esos factores físicos a nivel general, la fuerza de tracción, la fuerza de empuje, el core, la movilidad, eso que hemos hablado al inicio de este vídeo. Además de esto, deberás dedicarle 2 días a la semana a ir al rocódromo para realizar sesiones específicas de entrenamiento de escalada en el rocódromo a nivel ya más analítico. Y en esas sesiones deberás trabajar la musculatura flexora de los dedos, la fuerza, la resistencia, la RFD, la técnica, la táctica, la estrategia, todos esos factores que hemos ido comentando anteriormente. Y si tu objetivo es mejorar en roca y quieres pasar del sexto grado al séptimo grado en roca, qué menos que escalar por lo menos un día a la semana en roca o incluso si puedes 2.
Si por otro lado tu objetivo es pasar del sexto al séptimo grado en indoor, en el rocódromo, dedicarle ese tiempo a la parte de escalada en el rocódromo. Bien, esto sería la parte de frecuencia de sesiones de entrenamiento y qué tipo de sesiones de entrenamiento debo hacer. Pero ¿dónde tienes que poner el foco? Vamos al lío. Prioridad número 1, si estás en este punto, deberías dedicarle la mayor parte del tiempo posible a mejorar la técnica gestual de escalada. Para ello aquí tienes algunas indicaciones que nosotros les damos a nuestros alumnos. Por ejemplo, visualiza el curso de técnica gestual que entra dentro de nuestro programa de entrenamiento. Si tú no tienes esto, obviamente, trabaja la técnica por tu cuenta. Y además de esto, deberías enviar vídeos semanales escalando en el rocódromo a tu entrenador, si estás trabajando con un entrenador, o a tu amigo, si escala mejor que tú, o analizártelo tú por tu propia cuenta. Lo mismo, si eres un escalador en roca, analizar cuando vayas a escalar en roca. Prioridad 2 o 3, la escalada a vista. Mejorar tu escalada a vista. Esto puede ser la prioridad 2 o puede ser la prioridad 3 si el factor psicológico te limita. Si el factor psicológico te limita, debería ser el factor psicológico la prioridad 2. Dentro de la escalada a vista, lo que tendrás que hacer, insisto, si eres alumno de nuestro programa, visualizarte el curso sobre cómo mejorar tu escalada a vista, si no, hacértelo tú por tu cuenta. Enviar vídeos escalando a vista a tu entrenador si tienes entrenador, si no, a tu amigo, o analizarlo tú por tu propia cuenta, y luego mejorar esa parte que hemos explicado anteriormente de visualización, toma de decisiones y gestión de ritmos y reposos. Dentro de la prioridad del trabajo de factor psicológico, deberías visualizarte ese curso de gestión del miedo. Insisto, si tú no estás dentro del programa, búscate por tu propia cuenta alguna formación, búscate un psicólogo o algún libro que te ayude a desarrollar esta parte y a mejorar el factor psicológico, y aplica esas estrategias mencionadas. Y por último, en la prioridad 4, tendríamos ya la parte de proyectar, pero esto lo dejamos para el final. Fíjate que es lo menos importante. En estas fases, en estas etapas, en estos niveles, es importante que domines al máximo la técnica gestual, es importante que domines la parte de escalar a vista y lo que eso involucra, la técnica, la táctica, la estrategia, la gestión de ritmos, de reposos, toma de decisiones, que seas un buen escalador a vista y que tengas muy desarrollado el factor psicológico, y ya, por último, empezar a proyectar, pero no es el foco. Y dentro de la parte de proyectar, visualiza el curso de proyectar, insisto, si esto no aplica para ti, aprenda a proyectar con libros, con formaciones, y elabora unos proyectos a trabajar durante las siguientes semanas y los siguientes meses. Por cierto, hace unas semanas subimos en nuestro canal un vídeo en YouTube en el que te explicamos el paso a paso para proyectar de manera eficiente y sin perder el tiempo. Estoy seguro de que esto te puede ayudar. Siguiendo todo este criterio, todos estos pasos, deberías pasar de estar en este punto a empezar ya a proyectar tus primeros 6Cs y 6C+. Es importante de que domines esta parte, esta otra, y empieces ya a proyectar tus primeros 6Cs y 6C+. ¿Cuánto tiempo te puede llevar esto? Dependiendo de tu punto de partida, esto puede llevarte de 6 a 12 meses. Además del punto de partida, va a depender, como es lógico, de tu disponibilidad, material, las veces que puedas ir a roca, entrenar, etc. Cuando ya estamos aquí, la siguiente pregunta que te deberías realizar es: ¿tengo más de 30 vías o bloques entre el 6A y el 6B+ a vista? ¿Y más de 5 vías o bloques entre el 6C y el 6C+ en menos de 5 o 10 intentos en los últimos 6 meses? Si la respuesta es no, vamos a seguir los siguientes pasos. Si te fijas, aquí tienes unas indicaciones de acumular cierto volumen en grados inferiores antes de pasar al 7A. Algún pseudoentrenador o algún escalador o alguna otra persona te puede decir y te puede recomendar que pases del 6A al 7A sin tocar ninguna vía de 6A+, de 6B, de 6B+, de 6C, de 6C+. Y no hay ningún problema en que lo hagas si eso es lo que quieres hacer. Pero mi recomendación es que antes de pasar al 7º grado, que acumules mucho volumen de escalada en estos niveles, porque esto te va a enriquecer como escalador, te va a permitir desarrollar una buena base en este punto, mejorar tu técnica, tu táctica, tu escaladista, tu factor psicológico, y además
darle tiempo a tus tejidos a que se adapten y a que estén preparados y no reducir la probabilidad de lesión. Y lo más importante, si tú pasas del 6A a 7A sin tocar ninguna vía por el medio o tocando alguna vía pero muy pocas de esos niveles entre medias, te estás perdiendo todos los recursos técnicos, tácticos, gestuales y todas esas experiencias, y son muy enriquecedoras, por cierto, que te van a dar trabajar en esos niveles, en esas vías y en esos bloques. Ahora bien, es tu decisión de qué forma quieres pasar del sexto al séptimo grado. Puedes escoger el camino de no escalar ninguna vía de por medio o muy pocas, o este otro proceso que te estoy explicando. Seguimos. Si la respuesta a esta pregunta es no, sigo con la frecuencia de entrenamiento indicada anteriormente: 1 o 2 días de gimnasio a la semana, 2 días de rocódromo y 1 o 2 días, muchísimo mejor, de roca a la semana si soy un escalador de roca. ¿Y dónde tengo que poner el foco de trabajo si estoy en este punto? Prioridad 1, sigo mejorando la técnica gestual, seguramente que haya cosas que pueda seguir mejorando en este apartado. Prioridad 2, aquí ya puedo empezar a proyectar de manera más seria, foco en aprender y dominar la estrategia de proyectar, y me voy a poner proyectos un poquito más exigentes. Prioridad 3, seguir mejorando el factor psicológico, y prioridad 4, la escalada a vista. Se supone que si tú ya estás en este punto, ya has acumulado más de 30 vías o bloques entre el 6A y el 7B a vista, más o menos eres bueno escalando a vista. Y cuando ya la respuesta a esta pregunta sea sí, puedes empezar a proyectar tu primer 7A y pasar al siguiente nivel. En resumen, escalador, si lo que quieres es pasar del sexto al séptimo grado y dominar el séptimo grado, sigue estos 3 pasos. 1. Ten paciencia. Este proceso te puede llevar de 6 meses o incluso a 2 años en función del punto de partida en el que estés y en función de tu disponibilidad. 2. No empieces la casa por el tejado. Asegúrate de dominar bien las bases que te van a poder permitir construirte muy bien como escalador y poder progresar hacia niveles superiores. La técnica, la táctica, la estrategia, la escalada a vista, el factor psicológico, todo esto. Y 3. Confía y sigue. Si tu plan de entrenamiento es bueno, si tu entrenador es bueno y si tú lo ejecutas, es literalmente imposible que no mejores. Tardarás más o tardarás menos, pero deberías mejorar. Y si no estás mejorando, o tu entrenador es malo o tu plan de entrenamiento es malo. Espero que este vídeo te haya ayudado y te pueda mostrar algo de claridad para poder mejorar y pasar del sexto al séptimo grado. Insisto, esto no es el método mágico, esto no es la única solución, esto es un sistema que a nosotros nos funciona y que quería compartir contigo para que tú lo puedas aplicar por tu cuenta si eso te interesa. Y si por otro lado lo que necesitas es ayuda y eres un escalador de quinto, sexto, séptimo, octavo grado o incluso octavo grado alto, independientemente de la modalidad de escalada que practiques, ya sea deportiva, bloque o vía larga, si tu objetivo es escalar más dificultad, no tener lesiones, ser más fuerte y básicamente volver a casa más contento después de escalar, puedes completar el formulario que tienes debajo de este vídeo. Te dejamos por aquí un enlace en la descripción y a partir de ahí te responderemos lo antes posible para poder hablar contigo, analizar tu situación, valorar realmente si te podemos ayudar y empezar a trabajar juntos. Como siempre, dale a like si te ha gustado, suscríbete porque nos ayudas a poder seguir creciendo, a poder desarrollar este canal, y si nos das feedback, nos dejas algún comentario, podemos tener ideas de cara a futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente episodio.